El actual titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y la asambleísta de Pachacútic, Sofía Sánchez, serían los únicos aspirantes que han demostrado oficialmente sus intenciones para presidir el Parlamento en un nuevo periodo que inicia este domingo con la designación de nuevas autoridades. UNES y el desmembrado Partido Social Cristiano han expresado que apoyarán la candidatura de Saquicela. En cambio, Sánchez, que pertenece a la ala orgánica de Pachacútic, dice que mantiene conversaciones con los integrantes de distintas bancadas para buscar el respaldo necesario. Cualquiera de los dos requiere al menos 70 votos de sus colegas. El ministro de Economía, Pablo Arosemena, indicó el 11 de mayo pasado la nueva reforma de la Ley Orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, la cual será enviada de forma inmediata a la Asamblea para su aprobación. Estos cambios se verán aplicados principalmente en la reducción del impuesto a la renta. Pablo Arosemena detalló que el 99.8% de las familias que actualmente pagan impuesto a la renta, es decir, alrededor de 340,000 hogares, verán reducido en promedio $588 en el pago de ese impuesto. Un nuevo movimiento político en Gente Buena nace en apoyo al asambleísta Fernando Villavicencio de cara a las próximas elecciones presidenciales del 2025. La construcción de 5 nuevas cárceles en Ecuador hasta el año 2025 se contempla en un plan de servicio nacional de atención a privados de la libertad. El objetivo es reducir el hacinamiento y frenar a las bandas delictivas que actúan desde estos centros. Luego de que el terrorismo fue declarado amenaza para la seguridad del Estado, el SNAI busca frenar las actividades delictivas desde las cárceles, reduciendo el hacinamiento y además de construir de 5 centros nuevos, planea repotenciar los 35 que ya existen en el país. El Consejo de la Judicatura informó de una amenaza de atentado en el edificio matriz de Quito, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Francisco Salazar. Minutos después se conoció de otras alertas en Manabí e Imbabura. Los funcionarios judiciales evacuaron las oficinas. En Quito se concentraron sobre la calle José Tamayo. En medio de la amenaza, los trabajadores grabaron videos pidiendo las garantías de seguridad para poder trabajar. Uno de los funcionarios indica que se trataría de una amenaza de bomba. La policía llegó al punto para realizar un barrido de las instalaciones. La captura de los cabecillos de la banda delictiva Los Águilas en Guayaquil comenzó a darse tras el asesinato de su principal operador, Junior Roldán, alias JR, en Colombia. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que 2 individuos conocidos como Chino y el Negro fueron detenidos en el sector de Nueva Prosperina, uno de los más violentos de la ciudad. Los detenidos, según el ministro Zapata, son miembros de alta jerarquía en la banda que encabezaba Junior Roldán, cuyo cuerpo fue hallado con un tiro en la cabeza en una zona boscosa del municipio de Fredonia, en Etiopía, Colombia. Después del comunicado ofrecido por parte del Metro de Quito, nueva información indica que se suspende el servicio en todas las paradas hasta nuevo aviso. Esto se debe a la decisión por parte de la operadora que controla el Metro de Quito de paralizar el sistema de cobro, la solicitación de la habilitación de estaciones y el sistema de recaudo. Una publicación con la fotografía del letrado Eduardo Javier León Micheli se encontraba circulando por las redes sociales desde el jueves pasado para ayudar a dar con su hallazgo. El abogado se encontraba reportado como desaparecido desde el miércoles pasado, en que fue visto por última vez. De acuerdo con la información compartida por ambos organismos y la suministrada por sus familiares, el abogado perdió control con su familia y su círculo, y luego el abogado fue encontrado en un hospital del sur de Guayaquil. Balacera cerca de una escuela de Yaguachi. Los padres de familia retiraron a sus hijos por precaución. Por el momento hay un herido. La policía en persecución de los antisociales en la carretera a la vía Yaguachi-Milagro. Un hombre que
carga a un bebé dentro de una maleta al cruzar el río. Cientos de migrantes acampando a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Escenas diversas horas antes de que se termine este jueves la política del título 42. Dicen que después del 11 no podemos pasar. Funcionarios estadounidenses pronostican que unos 11,000 migrantes tratarán de cruzar a suelo estadounidense después de este jueves, por lo que según la agencia AP, se ordenó a la patrulla fronteriza a comenzar a liberar migrantes en sectores de retención que alcancen el 125% de su capacidad, con instrucciones de presentarse ante una oficina de inmigración. Desde la frontera en Arizona, alguaciles le piden a la administración de Biden que haga más para evitar que los inmigrantes sin autorización ingresen a los Estados Unidos. Cualquiera con ojos que pueda ver el video y las imágenes de lo que está sucediendo allí puede ver que esto no funciona. Sabemos que la frontera no se asegurará de la noche a la mañana. Lo entendemos, pero necesitamos un cambio importante en la política. Después de que expiren las restricciones el jueves, los migrantes atrapados cruzando ilegalmente no podrán regresar durante 5 años y pueden enfrentar un proceso penal si lo hacen. Solo aquellos que tengan un temor creíble de ser perseguidos en sus países de origen pueden permanecer en Estados Unidos hasta que se tome una determinación final. Como quien dice, un 50-50, uno no sabe si va a ser deportado o va a seguir aquí. La principal diferencia radica en la ley. El título 42 es una medida de salud pública como respuesta a la emergencia por la pandemia, y esa emergencia expiró este 11 de mayo. Desde ahora las normas en la frontera se vuelven a regir bajo el título 8 del Código Federal de Estados Unidos, y la migración irregular es sancionada. Una de las cosas que sucede al regresar a las leyes tradicionales del título 8 es que hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente, y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad. El Departamento de Seguridad Nacional indica que como parte de las nuevas reglas aumentarán los vuelos de repatriación. También vamos a usar la deportación acelerada. A diferencia de gobiernos anteriores, la administración Biden busca restringir el derecho a solicitar asilo en una puerta de entrada terrestre, algo establecido en las leyes nacionales. Tenemos un proceso organizado, seguro y legal para presentarse en la frontera usando la aplicación CBP One, que también se puede acceder de otras partes de México. En un intento para disuadir a los migrantes, la Casa Blanca anunció la creación de centros de procesamiento en Colombia y Guatemala. Allí, según indican, los migrantes podrán consultar si optan a programas de migración legal en Estados Unidos, Canadá, España o en otro país receptor. La carrera por llegar antes de la medianoche a la frontera ha llevado a miles de migrantes a arriesgar sus vidas y a abordar peligrosos trenes de carga que salen desde Ciudad de México hacia el norte. Algunos lo llaman la bestia y narran que subirse no es el único peligro. A bordo del tren se enfrentan al sol abrasador del día y al frío extremo de la noche, además de robos y ataques. Algunas personas aseguran que no tuvo lugar su cita migratoria, pese a haberla gestionado con la aplicación CBP One y haber asistido al puerto fronterizo indicado. Ya teníamos citas de la aplicación de CBP One, pero nomás nos sacaron, no nos dieron explicación de nada. Esta familia de Guerrero, México, pidió omitir sus nombres por seguridad, pues huyen de la violencia en su tierra. Aseguran que los agentes de aduanas los devolvieron antes de que pudieran exponer su caso para solicitar refugio. Nos tomaron huellas, nos tomaron una foto. Relatan que en cuestión de horas regresaron por donde entraron junto con otros mexicanos y 2 haitianos. Solamente dejaron a ucranianos y rusos, parece que eran, pero sí, a eso solamente los dejaron. No son los únicos. Tuvimos como 2 o 3 casos de venezolanos que ya tenían su cita y lo regresaron. El director de atención al migrante en Tijuana confirmó que no saben por qué los devuelven antes de hablar con un juez. Era uno de los que ya habían cruzado por Juárez, entonces posiblemente hayan tomado en cuenta ese cruce y lo retornaron. En otros albergues encontramos más de una docena de personas con denuncias similares. Aunque no quisieron hablar en cámara, algunos dicen que ya tenían confirmación de la cita en su celular, pero los enviaron nuevamente a Tijuana y ni sus documentos les devolvieron. Ahora no saben si podrán intentarlo nuevamente cuando cancelen el título 42.
La Casa Blanca reiteró a pocas horas del final del título 42 que está lista para enfrentar el aumento de migrantes a la frontera y que desde el 12 de mayo será más difícil entrar ilegalmente al país y habrá consecuencias más graves. El secretario Alejandro Mayorkas fue contundente. La frontera está cerrada y culpó al Congreso por la situación actual. Nuestra situación actual es el resultado de que el Congreso dejó un sistema de inmigración obsoleto y roto durante más de 2 décadas, a pesar del consenso unánime de que necesitamos desesperadamente una reforma legislativa. También es el resultado de la decisión del Congreso de no proporcionarnos los recursos que necesitamos y que solicitamos. El mismo día que termina el título 42, la Cámara de Representantes de mayoría republicana se dispone a aprobar un proyecto de ley que tiene como objetivo restringir el asilo, extender el muro fronterizo y eliminar un programa que permita a los migrantes la oportunidad de permanecer en Estados Unidos, incluidos los refugiados ucranianos. Estamos respondiendo al colapso total de nuestra soberanía en la frontera sur, provocado en Estados Unidos por mis colegas al otro lado de la Cámara. El presidente Joe Biden ya dijo que vetará este proyecto de ley republicano, una iniciativa que fracasará ante la mayoría demócrata en el Senado, pero podría ser el punto de partida de un nuevo debate migratorio en el Congreso. Nos tuvieron 8 días, no, casi 9 días. Nos tuvieron encerrados, comiendo manzana y agua y paquetes. Lizeth Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados. A ellos los esposaron, horrible. Y ahorita que les quitaron en el avión tuvimos un altercado porque les pegaban a los niños. Y ellos dijeron que nosotros cometimos, digámoslo así, como algo para ellos ofensivo, entrar ilegalmente. Era terrible. La famosa hielera. El director de Migración Colombia, Fernando García, recibió las denuncias y las pondrá en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos para su investigación. Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada. Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14.000 personas desde Estados Unidos. Nos quitaron todo, no dejaron en nada. Con la inminente terminación del título 42, la cantidad de migrantes que llegan a la ciudad de Nueva York se triplicó y no hay capacidad para proporcionar albergue. Así lo declaró la Oficina de Asuntos para la Inmigración y el alcalde firmó un decreto que suspende partes de la Ley de Derecho a Refugio y le permite trasladar a los nuevos migrantes a gimnasios. Yo entiendo que todas las partes están en una situación muy complicada, eso lo comprendo, pero también como inmigrante siento que las personas, si se enteran de esto, porque esto es súper nuevo, lo van a decir prácticamente lo mismo que ellos no desearían ir para un lugar donde sienten que no van a ser recibidos. Esto luego de que las autoridades del condado de Rockland, en las afueras de la ciudad, se negaran a recibir nuevos migrantes que había anunciado el alcalde y declararan el estado de emergencia. Durante los siguientes 30 días, el estado de emergencia prohibirá que traigan y alojen a personas en el condado y prohibirá que los hoteles y moteles sin licencia para esto alojen a migrantes. La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York ante la crisis que se podría agravar en los próximos días. La ciudad de Chicago secundó la medida. Nueva York va a colapsar. Uno, porque no hay empleo ahorita, no se consigue empleo. Es muy difícil. Ni las agencias de empleo están consiguiendo ahorita empleo por la demanda de personas que hay de migrantes. Llevaban cerca de 40 minutos a la espera de transporte. Eran aproximadamente 30 personas las que ya esperaban sentadas en un andén cuando un carro sorpresivamente arrolló a 18 de ellos. Ese no era su momento, cuenta Víctor. Nos paramos a conversar con unos compañeros que estaban cargando sus celulares, una casita como una heladería, y ellos estaban ahí, nos paramos a saludarnos. Mientras tanto, otros esperaban sentados en la acera hablando con sus familiares. Muchos hablando con su mamá, no, ya estoy aquí, ya estoy bien, esto ya. Y de un momento a otro, todo se desvanece. El qué pasó aún está por determinarse. La investigación avanza.
No hemos encontrado esa evidencia clave para decir que fue intencional. No lo descartamos porque no sabemos si hay más evidencia de que puede entregarse y podemos llegar a esa conclusión. Víctor reconstruye el evento como un accidente. El carro venía, trató de esquivar un carro, el carro buscó como de adelantarlo como para no chocarlo. Ahí fue donde se salió la camioneta de control. La camioneta dio un giro, yo logré como avisarles. Ellos trataron como de voltear, pero ya fue tarde. A mí lo que me dio fue como saltar y cubrirme con un poste. Yo hasta donde recuerdo que vi, el señor se baja del carro, pone sus dos manos en la cabeza. Y comenzó su fuga frustrada por testigos que corrieron a detenerlo. Víctor ahora recuerda el instante al escuchar el mensaje que le envió a su madrina. Yo atropelló como a todos los que están en la parada. Me mató como a 20, madrina. Más de 3 años después y superado el 1.000.000 de muertos, la emergencia nacional y de salud pública por coronavirus ya es historia en Estados Unidos. Estamos en un momento y lugar muy diferente al que estábamos en enero y es algo que saben y de lo que han informado. Era la crónica de una muerte anunciada después de que el pasado 10 de abril el presidente Biden estampara su rúbrica a una resolución del Senado para poner fin a la emergencia un mes antes de los planes de la Casa Blanca. Y aunque republicanos y algunos demócratas en la Cámara Alta dan el tema por cerrado, el COVID ya está fuera de mi agenda. Es un tema que hemos dejado atrás. ¿Te estás refiriendo al COVID? Sí, creo que ya pasó el tiempo y creo que lamentablemente los demócratas se han aprovechado de las decisiones políticas durante demasiado tiempo. Será ahora cuando los estadounidenses midan el impacto del fin de una medida que le dio al gobierno federal potestad para utilizar cuantiosos fondos destinados a la salud. Si bien las vacunas seguirán siendo gratuitas, las pruebas caseras y las de PCR podrían dejar de serlo para aquellos con seguro privado o adultos mayores con Medicare. Algo que ha creado divisiones más que patentes en la bancada demócrata de la Cámara Alta. Claramente no hemos hecho lo suficiente y los republicanos quieren seguir recortando. Quieren privatizar Medicare. Quieren permitir que expiren los beneficios de Medicare. Tenemos que salir y hacer nuestro trabajo. Sin embargo, los planes de algunos senadores de aumentar el gasto público podrían tener poco recorrido debido a que las discusiones en el Capitolio se centran en elevar el techo de la deuda para evitar que Estados Unidos incurra en impago el próximo 1 de junio. China y Ecuador firmaron un acuerdo de libre comercio con el que la nación andina espera impulsar sus exportaciones no petroleras hasta en $4.000 millones durante la próxima década. El acuerdo cubre el 99,6% de las exportaciones de Ecuador y abre la puerta al mercado más grande del mundo, 1.400 millones de consumidores. Esto aseguró el ministro de Comercio, Julio José Prado. Beijing y Quito comenzaron a negociar el Tratado de Libre Comercio en febrero del 2002, cuando el presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, visitó China. Como si fueran estudiantes de primaria, en San Diego, California, los amantes de los perros y gatos le organizaron a sus mascotas una fiesta de graduación al acercarse el fin del año escolar en Estados Unidos. Los peludos lucieron atuendos glamurosos en un concurso que se realiza desde hace 9 años para premiar al mejor vestido. El dinero recaudado es destinado a un centro para animales abandonados. ¿Qué tal esta fiesta? Bien, y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López y no olvide también conectarse mañana para conocer más de los efectos de la derogatoria del título 42. Gracias.